Bienvenidos a Relatos Extraños. Me pasó unas semanas después de que mi hija naciera. En esa ocasión yo viví una escena muy fuerte de agresión familiar por parte del papá de mi hija. Quedé inconsciente y fue entonces que, estando así, tirada en el piso, me trasladé a un lugar hermoso. Comencé a sentir en mi cuerpo una calidez indescriptible, como si me estuvieran abrazando y reconfortando. En ese lugar pasaron tantas cosas inexplicables. Los colores eran hermosos, la naturaleza era increíblemente hermosa, los sonidos eran suaves y arrulladores. Había construcciones indescriptibles, objetos que nunca antes había visto. Los olores eran tan suaves y los seres que habitaban ahí tenían una mirada tan cálida. Todo era muy intenso y me sentía yo tan bien. No quería moverme de ese lugar, pero justo en ese momento regresé porque escuché a lo lejos el llanto de mi pequeña hija. Y entonces fue que desperté. Estaba en la cama en el hospital, toda convaleciente. Antes de regresar, recuerdo que me despedí de esos seres tan hermosos. No sé qué lugar haya sido. No quiero pensar que hay otra vida después de la muerte porque nunca he creído en esas cosas. Pero ese lugar en el que estuve fue maravilloso. Fue algo fantástico e inexplicable. Recuerdo muy bien algo que me pasó cuando yo era pequeña. Yo jugaba en el patio de la casa de mi abuelito. Todavía conservamos esa casa, por cierto. Y me ponía a excavar en la arena. Y siempre conseguía pequeños ladrillos como de arena roja. Como yo era muy pequeña, los guardaba como un tesoro. Y poco a poco se me fue haciendo costumbre en buscarlos siempre que iba ahí. Y recuerdo muy bien que los guardaba, pero cuando los iba a buscar al día siguiente, no los encontraba. Hasta que después dejé de buscarlos. Yo los usaba como para jugar a construir con mis Barbies. Pero ahora que soy adulta y conociendo historias extrañas e inexplicables, pienso que tal vez esos pequeños ladrillitos pertenecían a seres pequeños que vivían por ahí. Eran ladrillos rojos muy pequeños, rectangulares, divididos por dos huecos cuadrados, así tal cual como los que se usan para construir casas. Estando yo en mi casa, me resbalé y me golpeé muy fuerte la cabeza. Quedé desmayada. Lo que siguió de eso fue lo siguiente. De pronto me vi en un túnel muy luminoso. Sentía muchísima paz. No tenía dolor, no tenía angustia, no tenía miedo. Poco a poco fui saliendo de ese túnel y vi un campo hermoso, lleno de flores de un color radiante. Volteé hacia arriba y vi una montaña y alrededor había mucha gente escuchando y deleitándose de la persona que estaba en la cima. Yo volteé a verlo y le estaba envuelto en una túnica de un blanco resplandeciente. Estaba como iluminado, como si tuviera un aura
inmenso de luz. Yo me quería sentar en el pasto, pero en ese momento, ese ser que estaba en la montaña me dijo que no era mi tiempo, que tenía que regresar. Yo le pedía que por favor me dejara ahí. Yo me quería sentar en el pasto y estar cerca de todos, con esa paz tan hermosa que se sentía. Y en eso me puso la imagen de mis hijos pequeñitos y me regresó de nuevo a ese túnel. Cuando desperté, mi suegra estaba a mi lado, frotándome con alcohol y llamándome por mi nombre. Es algo que lo recuerdo como si fuera ayer. Una de las tantas veces que fui a visitar a mi mamá a su pueblo, estábamos caminando en la sierra. Veníamos mi hija, mi hermana y yo. Nos gustaba mucho hacer recorridos, pero en esa ocasión veníamos los tres platicando y de pronto escuché pasos de más. Mi hija era la última, así es que me detuve y le dije: ven, camina tú adelante de mí. Y volví a gritar: camina, no te quedes ahí. Ella volteó a verme y me dijo: ¿por qué gritas? Si ya estoy aquí cerca de ti. Yo le expliqué que según mi abuela y mi madre, siempre tenemos que gritar para que el espíritu no se quede atrás. Ella era la primera vez que iba con nosotros y seguimos caminando. Estas son una creencia que realmente es cierto y todos procuramos seguirla al pie de la letra para no perder a ninguno de nuestros seres queridos. Cuando yo era niña, tuve una gran amiga de la infancia. Éramos inseparables. Ella tenía una discapacidad desde que nació. Tenía dificultad para caminar, así es que se ayudaba con muletas. Fuimos creciendo juntas. Íbamos en la misma escuela, pero siempre vi ese sufrimiento en ella. Veía cómo observaba a los demás, cómo podían moverse por sí solos, cómo eran independientes. En cambio, ella, su mamá, siempre tenía que estarla ayudando. Veía su tristeza en los ojos. Después llegamos a la adolescencia y me comentó que su mamá estaba viendo un tratamiento para recuperar un poco de la movilidad de sus piernas. Tenían que llevarla a Estados Unidos, porque allá es donde estaban los mejores médicos para ese tratamiento. Cerca de los 20 años, me dijo que se iba a hacer ese tratamiento. Habían juntado el dinero suficiente entre donaciones y ahorros de la mamá. Yo la abracé, le dije que la quería mucho. Se fue y le realizaron esa cirugía. Pero platicó su mamá que ella cayó en coma durante la cirugía. Y ella me platicó cuando regresó que sí, que efectivamente había estado en coma, pero que cuando los doctores dijeron que ella había entrado en coma, ella había entrado como a un campo muy grande y ahí no tenía dificultad de caminar. Dice que volteó a ver sus pies y estaban descalzos. Sus piernas estaban derechitas. Traía una especie de vestido y comenzó a caminar en un sendero muy hermoso. Dice que era maravillosa la sensación de correr. En eso comenzó a escuchar que le hablaban y fue cuando despertó nuevamente durante la cirugía. La revivieron. Ella me dijo en esa ocasión que
si ella volvía a estar en esa situación en alguna otra intervención y se sentía que iba a estar sin su discapacidad, ella ya no iba a regresar, se iba a quedar en ese hermoso lugar. Así pasaron unos meses y yo no le tomé muy en serio sus palabras. Después de varios meses me dijo que la iban a volver a intervenir. Era la segunda cirugía para recuperar su movilidad. Se fueron a Estados Unidos, pero ella no regresó.